Se me heló la sangre cuando descubrí que la tumba de mi hija estaba vacía. Pero la verdadera pesadilla comenzó al volver a casa. Mi yerno llamó a la puerta y tenía una sola pregunta. ¿Por qué la buscaste en la tumba? Él no sabía que era parte de su plan, pero yo también tenía uno. Mi nombre es Mateo. Tengo 68 años, soy un carpintero jubilado con las manos callosas. Con estas manos he construido cosas toda mi vida, sillas, mesas, una casa y una familia. Pero todo se derrumbó hace meses, cuando perdí a mi única hija, Isabela, en ese trágico accidente. En el funeral, el que más lloraba, el que sollozaba sobre mis hombros, era mi yerno Héctor. En ese momento, intenté compartir su dolor, pero la sospecha incesante dentro de mí comenzó exactamente ese día, en ese preciso instante en que la tierra aún estaba fresca, porque Héctor, cuando su esposa apenas había sido enterrada, incluso durante el sepelio, se inclinó y me susurró al oído. Mateo, decía, ¿qué pasará con el dinero en la cuenta bancaria de Isabela? Hay facturas. Tenemos que encargarnos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. ¿Qué esposo afligido pensaría en dinero junto a la tumba de su esposa? Vivíamos en el mismo edificio, yo en el piso de arriba y él. Y antes, Isabela, en el de abajo. Mientras me ahogaba en mi dolor, empecé a oír ruidos extraños por la noche, provenientes del piso de abajo, es decir, de la casa de mi yerno. Sonidos ahogados, ruidos que no podía entender. Y entonces, un susurro, como si un niño dijera papá. Era imposible. Isabela y Héctor no tenían hijos. Me dije a mí mismo, estás perdiendo la cabeza, Mateo. La soledad no te está sentando bien. Pero esos sonidos no cesaron. Mis sospechas cayeron sobre mí como la oscuridad de la noche. Una noche no pude soportarlo más. Tenía que encontrar el significado de esos sonidos y de la avaricia de Héctor por el dinero. Solo se me ocurrió un lugar. Mientras el viento frío soplaba como un lamento entre las lápidas, caminé hacia la tumba que llevaba el nombre de mi hija. Me incliné, pero había algo extraño. Una parte de la tierra parecía recién excavada. Mi curiosidad superó a mi miedo. Hundí mis manos en la tierra fría, escarbé y lo vi. El ataúd estaba allí, pero la tapa estaba entreabierta y por dentro estaba vacío. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi hija no estaba allí. En ese momento, solo un nombre pasó por mi mente. Héctor. No sé cómo volví a casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé en la pared, temblando. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Qué le había hecho Héctor? Justo en ese instante, un golpe seco rompió el silencio de la noche. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Caminé lentamente hacia la mirilla. Frente a mí, empapado bajo la lluvia, estaba Héctor. Llevaba una chaqueta embarrada y en su rostro no había el horror que yo sentí en el cementerio, sino una expresión gélida, impasible. Abrí la puerta lentamente. Me miró y preguntó con esa voz baja y escalofriante, ¿por qué la buscaste en la tumba, Mateo? Se me heló la sangre. En ese momento lo entendí. Fuera lo que fuera que rodeaba la muerte de mi hija, Héctor sabía mucho más. Retrocedí un paso, intentando mantener la compostura. Héctor seguía parado en el umbral de la puerta, con gotas de lluvia deslizándose por su rostro como lágrimas falsas. Sus ojos no mostraban sorpresa ni miedo, solo esa frialdad calculadora que me hacía temblar. No sé de qué hablas, mentí, pero mi voz me traicionó con un temblor. Héctor sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro que lo sabes, Mateo. Te vi esta noche en el cementerio. Estabas cavando en su tumba como un perro desesperado. Se acercó un paso más y yo retrocedí otro. La pregunta es, ¿qué esperabas encontrar? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que pensar rápido, tenía que mantenerlo hablando mientras decidía qué hacer. Esperaba encontrar a mi hija,
dije con voz quebrada. Esperaba que todo esto fuera una pesadilla. Héctor se rió, una risa amarga y hueca que resonó en las paredes de mi pequeño apartamento. «Una pesadilla», repitió. «Sí, supongo que para ti lo es». Entró completamente y cerró la puerta tras él. El sonido del pestillo me hizo estremecer. «¿Dónde está Isabela?», exigí saber, encontrando un poco de coraje en mi desesperación. «¿Qué le hiciste a mi hija?». Héctor caminó hacia mi sala, tocando las fotografías en la pared, las mismas fotografías de Isabela de niña, de adolescente, de su boda con él. «Siempre fuiste tan protector con ella», dijo sin mirarme. «Nunca pensaste que yo fuera suficiente para tu preciosa Isabela, ¿verdad?». Era cierto. Desde el principio había algo en Héctor que no me gustaba, algo que no podía identificar pero que me mantenía despierto por las noches. Isabela estaba enamorada, ¿y yo? Yo solo quería que fuera feliz. Así que callé mis dudas y le di mi bendición. «Responde mi pregunta», insistí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. «¿Dónde está mi hija?». Héctor finalmente se giró para mirarme. En sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Satisfacción. «Tu hija», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «está exactamente donde tiene que estar». Antes de que pudiera reaccionar, Héctor sacó algo de su bolsillo. Mi corazón dio un vuelco pensando que sería un arma, pero era solo su teléfono móvil. Lo desbloqueó y me mostró la pantalla. Era una fotografía de Isabela. Pero no era una foto antigua, no era un recuerdo del pasado. En la imagen, mi hija estaba sentada en lo que parecía ser un sótano oscuro, con cadenas en las muñecas y terror absoluto en sus ojos. «Dios mío», susurré, sintiendo que mis piernas cedían. Me aferré al respaldo de una silla para no caer. Está viva». «Por supuesto que está viva», dijo. Héctor guardando el teléfono. «¿Realmente pensaste que la maté? No soy un asesino, Mateo. Soy un hombre de negocios». «¿Negocios?», repetí, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Secuestraste a tu propia esposa por negocios?». Héctor se sentó en mi sofá como si estuviera en su propia casa, completamente relajado. «Verás, Mateo, tu hija tiene algo muy valioso. Esa cuenta bancaria de la que te hablé en el funeral, la que heredó de su madre, tiene más de $500,000 de euros. Dinero que legalmente me pertenece ahora que estamos casados». «Pero Isabela nunca te daría acceso a esa cuenta», dije, empezando a entender su retorcido plan. «Ella guardaba ese dinero para el futuro, para sus hijos». «Exactamente», confirmó Héctor. Era muy terca en eso. Decía que ese dinero era sagrado, que era el último regalo de su madre. Pero yo tenía deudas, Mateo. Deudas muy grandes con gente muy peligrosa. Necesitaba ese dinero y ella se negaba. «Así que fingiste su muerte», concluí, sintiendo náuseas. «Organizaste ese accidente de coche, hiciste que todos creyéramos que había muerto». «Fue más fácil de lo que pensé», admitió con orgullo enfermizo. «Un poco de sangre en el coche destrozado, documentos falsificados del hospital, un cuerpo sin identificar en el ataúd cerrado que nadie cuestionó. Y tú, querido suegro, tan consumido por el dolor que aceptaste todo sin hacer preguntas». Me dejé caer en la silla, procesando la magnitud de su traición. «Los sonidos que escuchaba por la noche», dije lentamente. «Era ella, ¿verdad? Isabela estaba allí abajo, en tu apartamento, llamándome». Héctor asintió. «Tiene momentos difíciles. A veces grita, a veces llora. Por eso tuve que insonorizar parcialmente el sótano. Pero de vez en cuando, especialmente cuando estoy fuera, logra hacer algo de ruido. Supuse que podrías escucharlo, pero pensé que lo atribuirías a la vejez, a la soledad». «Eres un monstruo», escupí las palabras. «Soy un superviviente», corrigió. «Y ahora que lo sabes todo, tenemos que llegar a un acuerdo, Mateo». «¿Un acuerdo?», pregunté incrédulo. «¿Crees que voy a hacer un trato contigo después de lo que le has hecho a mi hija?». Héctor se inclinó hacia adelante, y su expresión se volvió peligrosa.
Escúchame bien, viejo. Tú vas a darme los códigos de acceso a la cuenta de Isabela. Sé que ella te los dio antes de la boda, como medida de seguridad. Con esos códigos, puedo acceder al dinero sin su ayuda. Nunca, respondí firmemente. Entonces Isabela morirá, dijo con frialdad absoluta. Y esta vez será real. La enterraré en un lugar donde nunca la encuentres, y tú pasarás el resto de tus días sabiendo que pudiste salvarla, pero elegiste no hacerlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Déjame verla, supliqué. Déjame ver a mi hija y hablaremos. Héctor consideró mi petición por un momento. Está bien, dijo finalmente. Pero si intentas algo estúpido, si intentas llamar a la policía o escapar, ella pagará el precio. ¿Entendido? Asentí, aunque mi mente ya estaba trabajando en un plan. Tenía que salvar a Isabela, pero necesitaba ser inteligente. Héctor no era un simple criminal. Era meticuloso y peligroso. Bajamos las escaleras hacia su apartamento. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, como el tic-tac de un reloj contando mis oportunidades. Héctor iba delante de mí, confiado, quizás demasiado confiado. Cuando entramos, todo parecía normal. La sala estaba ordenada, las fotografías de su boda con Isabela todavía colgaban en las paredes, burlándose de la horrible verdad que se escondía bajo este techo. «El sótano está por aquí», dijo Héctor, guiándome hacia una puerta al final del pasillo. Sacó un juego de llaves y comenzó a abrir varios candados. 3 candados diferentes para una sola puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Héctor podría escucharlo. Detrás de esa puerta estaba mi Isabela, mi única hija, prisionera de este monstruo que alguna vez le prometió amor eterno. La puerta se abrió revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Héctor encendió una luz y comenzamos a bajar. El aire era húmedo y pesado, con un olor a humedad y desesperación que me revolvió el estómago. Al final de las escaleras había otra puerta, esta vez con solo un candado. Héctor la abrió y lo que vi me destrozó el alma. Isabela estaba allí, sentada en un colchón sucio en el suelo. Tenía el pelo enmarañado, la ropa sucia y manchada, y sus ojos, sus hermosos ojos que alguna vez brillaron con vida, ahora estaban apagados y llenos de terror. Había una cadena en su tobillo que la conectaba a una argolla soldada en la pared. «¡Papá!», gritó cuando me vio, intentando levantarse, pero la cadena la detuvo. «Papá, ayúdame, por favor». Corrí hacia ella, pero Héctor me agarró del brazo con fuerza. «Nada de contacto físico», advirtió. «Puedes hablar con ella desde aquí». «Isabela», dije con voz quebrada, las lágrimas nublando mi visión. «Mi niña, lo siento tanto. Debí haber sabido, debí haber sospechado antes». «No es tu culpa, papá», sollozó. «Él es muy astuto. Me drogó esa noche, organizó todo el accidente. Cuando desperté estaba aquí encadenada. He intentado gritar, he intentado hacer ruido esperando que me escucharas». «Te escuché», le dije. «Escuché los sonidos, pero no entendí qué eran hasta que fui al cementerio y encontré tu tumba vacía». Héctor nos interrumpió con impaciencia. «Muy emotivo todo esto, pero tenemos asuntos que resolver. Mateo, ¿vas a darme los códigos o tengo que empezar a lastimar a tu hija frente a tus ojos?» Miré a Isabela y luego a Héctor. En ese momento tomé una decisión. Tenía que ganar tiempo, tenía que hacer que Héctor bajara la guardia. «Está bien», dije con voz derrotada. «Te daré los códigos. Pero necesito mi computadora de arriba, está ahí la información». Héctor me estudió con sospecha. «¿Crees que soy idiota? ¿Crees que voy a dejarte subir solo para que llames a la policía?» «Entonces sube tú», sugerí. «Está en mi escritorio, una laptop plateada. La contraseña es Isabela 985, su año de nacimiento. Dentro hay una carpeta llamada Documentos Importantes con todos los códigos bancarios». Era mentira, por supuesto, pero necesitaba que Héctor subiera. Necesitaba unos minutos a solas con Isabela. Héctor lo consideró, mirando entre Isabela y yo.
Si estás mintiendo, viejo. Si intentas algo, volveré y le cortaré un dedo a tu hija por cada minuto que me hagas perder. ¿Entiendes? Entiendo, respondí, forzándome a mantener la mirada firme. Bien, dijo Héctor, sacando algo de su bolsillo. Era un cuchillo largo y afilado que dejó sobre una mesa cerca de la puerta. Ese es el recordatorio de lo que pasará si me engañas. Subió las escaleras y escuché cómo cerraba la puerta del sótano, pero no la del apartamento. Tenía quizás 5 minutos antes de que descubriera que le había mentido. Isabela, susurré rápidamente, arrodillándome junto a ella. ¿Hay alguna forma de quitarte esa cadena? Ella negó con la cabeza. Lo intenté todo, papá. Es de acero grueso y el candado necesita una llave especial que Héctor siempre lleva consigo. Examiné la cadena rápidamente. Era resistente, pero la argolla en la pared. La argolla parecía ser el punto débil. Estaba soldada, pero el muro era de cemento viejo. Con la herramienta correcta podría arrancarla. «Espera aquí», le dije, sabiendo que era una orden ridícula dada su situación. Corrí hacia la pequeña área del sótano donde Héctor aparentemente guardaba herramientas. Había cajas, objetos viejos y... ahí estaba, una palanca de hierro. La agarré y volví corriendo donde Isabela. «Esto va a hacer ruido», advertí, «pero es nuestra única oportunidad». Inserté la palanca detrás de la argolla y empecé a hacer palanca. El metal chirriaba contra el cemento, un sonido que seguramente Héctor escucharía si no estaba demasiado concentrado buscando esa laptop inexistente. «¡Vamos, vamos!», murmuraba mientras tiraba con toda mi fuerza. Mis manos de carpintero, curtidas por años de trabajo, encontraron la fuerza que necesitaba. El cemento comenzó a agrietarse. «¡Está funcionando, papá!», susurró Isabela con esperanza en su voz por primera vez. Pero entonces escuchamos pasos furiosos arriba. Héctor había descubierto la mentira y estaba bajando. «¡Rápido, papá!», urgió Isabela. Tiré con todas mis fuerzas, sintiendo cómo algo se desgarraba en mi espalda, pero no me importó. Con un último tirón desesperado, la argolla se desprendió del muro en una lluvia de polvo de cemento. «¡Vamos!», grité, ayudando a Isabela a levantarse. Todavía tenía la cadena en el tobillo, pero al menos ya no estaba atada a la pared. La puerta del sótano se abrió de golpe. Héctor bajaba las escaleras como un toro enfurecido. «Pensé que eras inteligente, Mateo», rugió, «pero solo has firmado tu sentencia de muerte y la de ella». Empujé a Isabela detrás de mí, todavía sosteniendo la palanca de hierro. «No voy a dejar que le hagas más daño», dije con voz firme a pesar del miedo que sentía. Héctor sacó un arma de la parte trasera de su pantalón, un revólver que apuntó directamente a mi pecho. «Entonces ambos morirán aquí esta noche». El tiempo pareció detenerse. Yo con mi palanca de hierro contra Héctor con su revólver. No había comparación, no había forma de ganar. Pero entonces recordé algo que había visto cuando bajamos al sótano. «Isabela», susurré sin apartar la mirada de Héctor. «Cuando cuente hasta 3, apaga la luz». Había visto el interruptor cerca de donde ella estaba. Era nuestra única posibilidad. «¿Qué estás murmurando, viejo?», preguntó Héctor avanzando hacia nosotros. 1, conté en voz baja. «Si crees que algún truco patético te salvará», se burló Héctor. 2. Isabela se movió ligeramente, acercándose al interruptor sin que Héctor lo notara. Su atención estaba completamente en mí. 3, grité. Isabela golpeó el interruptor y el sótano se sumergió en oscuridad absoluta. El disparo de Héctor resonó en el espacio cerrado, pero la bala silbó cerca de mi oreja sin alcanzarme. Me lancé hacia donde había visto a Héctor por última vez, usando la palanca como un bate. Conecté con algo sólido. Héctor gritó de dolor, y escuché cómo el arma caía al suelo. Nos peleamos en la oscuridad, nuestros cuerpos chocando contra las paredes y los muebles viejos del sótano. «¡La luz, Isabela! ¡La luz!», gritaba Héctor, tratando de orientarse. Pero Isabela era inteligente. Se mantuvo en silencio, moviéndose silenciosamente por el sótano que conocía bien después de semanas de cautiverio.
Sentí las manos de Héctor agarrando mi cuello, apretando. Era más joven y más fuerte que yo. Mi visión, ya oscurecida por la falta de luz, comenzó a llenarse de puntos brillantes por la falta de oxígeno. «Muere, viejo entrometido», siseaba Héctor en mi oído. Pero entonces, escuché un golpe sordo y el agarre de Héctor se aflojó. Cayó pesadamente al suelo junto a mí. La luz se encendió de repente, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Isabela de pie, sosteniendo una tubería de metal que debió haber encontrado en algún rincón. Héctor estaba inconsciente a nuestros pies, con sangre corriendo por su sien. Isabela dejó caer la tubería y se lanzó a mis brazos, sollozando incontrolablemente. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Ya pasó, mi niña», susurré, acariciando su cabello enmarañado. «Ya pasó». Pero sabíamos que no había terminado realmente. Héctor podía despertar en cualquier momento, y además necesitábamos llamar a la policía. Necesitábamos asegurarnos de que este monstruo pagara por lo que había hecho. «Tenemos que inmovilizarlo», dije, separándome de Isabela, «y llamar a las autoridades». Usamos la misma cadena que había aprisionado a Isabela para atar a Héctor a la argolla del muro que, aunque dañada, todavía aguantaría su peso. Trabajamos rápido, con mis manos todavía temblando por la adrenalina. Una vez que estuvo asegurado, subimos las escaleras. Isabela cojeaba debido a las semanas con la cadena en su tobillo y apenas podía caminar. La ayudé a llegar al sofá de la sala y luego busqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero cuando levanté el teléfono, Isabela me detuvo. «Espera, papá», dijo con voz temblorosa, pero con una determinación en sus ojos que no había visto antes. «Antes de llamar a la policía, hay algo que necesito que sepas. Algo sobre Héctor que hace todo esto aún más complicado». Me senté junto a ella, confundido. ¿Qué puede ser más complicado que todo esto? Isabela respiró profundo, preparándose para lo que estaba por decir. Héctor no trabajaba solo. Tiene socios, gente peligrosa que está involucrada en todo esto. Si llamamos a la policía ahora, si él va a prisión, esas personas vendrán por nosotros. Vendrán por mí y por ti. Sentí como el alivio que había empezado a sentir se desvanecía, reemplazado por una nueva ola de miedo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no podemos denunciarlo? Estoy diciendo que necesitamos ser más inteligentes, respondió Isabela. Héctor me contó cosas, presumía de sus conexiones. Está metido con una red de criminales que se dedican a fraudes bancarios y extorsiones. Yo solo era un medio para obtener dinero rápido, pero ellos están involucrados en cosas mucho peores. Me levanté, caminando de un lado a otro de la sala mientras procesaba esta información. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? No podemos simplemente dejarlo ir. No, concordó Isabela. Pero necesitamos evidencia contra todos ellos, no solo contra Héctor. En su computadora, que está en su oficina en el segundo dormitorio, tiene archivos con información sobre toda su organización. Nombres, transacciones, todo. Si podemos conseguir eso y entregarlo a la policía, podremos acabar con toda la red, no solo con él. Era arriesgado. Cada minuto que pasaba sin llamar a las autoridades era un minuto más de peligro. Pero Isabela tenía razón. Si solo arrestábamos a Héctor, sus socios podrían vengarse o simplemente continuar con sus crímenes. Está bien, dije finalmente. Pero tú te quedas aquí descansando. Yo iré a buscar esa computadora. Papá, no sabes su contraseña, no sabes qué buscar, protestó Isabela, intentando levantarse. Tengo que ir contigo. Estaba exhausta, traumatizada y herida, pero había una fuerza en ella que me llenó de orgullo. Mi hija no se había roto a pesar de semanas de cautiverio. Era una luchadora, igual que su madre. De acuerdo, cedí. Pero vamos rápido. No sabemos cuánto tiempo estará inconsciente. ¡Héctor! Fuimos juntos al segundo dormitorio que Héctor había convertido en oficina. Isabela se sentó frente a la computadora y comenzó a teclear, sus dedos moviéndose con urgencia sobre el teclado. Aquí está,
dijo después de unos minutos. Toda la información, transacciones bancarias y legales, nombres de contactos, incluso planes futuros de estafas. Esto es suficiente para meter a una docena de personas en prisión. Mientras Isabela descargaba los archivos en una memoria USB, escuchamos un ruido que nos heló la sangre. Un golpe metálico proveniente del sótano, seguido de una maldición furiosa. Héctor había despertado. Los golpes y maldiciones desde el sótano se intensificaron. Héctor estaba despierto y furioso, tirando de las cadenas que lo aprisionaban. ¿Ya casi terminas?, pregunté nerviosamente, mirando hacia la puerta. 1 minuto más, respondió Isabela, sus dedos volando sobre el teclado. Hay mucha información que copiar. Los golpes se volvieron más frenéticos. Podía escuchar a Héctor gritando, amenazando con lo que nos haría cuando se liberara. Mi instinto me decía que esas cadenas no lo detendrían por mucho tiempo. Isabela, tenemos que irnos, insistí. Ya casi, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Una barra de progreso mostraba la descarga al 85%. Entonces, escuchamos un sonido que nos dejó congelados. El chirrido de metal rompiéndose. Héctor había logrado aflojar la argolla dañada del muro. No se había liberado completamente, pero estaba cerca. 90%, murmuró Isabela, como si hablarle a la computadora pudiera hacerla ir más rápido. Tomé la palanca de hierro que habíamos traído del sótano y me posicioné entre la puerta de la oficina y Isabela. Si Héctor lograba subir, tendría que pasar sobre mí primero. 95%, dijo Isabela con voz temblorosa. Los sonidos del sótano cesaron de repente. Un silencio aún más aterrador llenó el apartamento. ¿Héctor se había liberado? Estaba subiendo sigilosamente las escaleras en este preciso momento. ¡Listo!, exclamó Isabela arrancando la memoria USB de la computadora. ¡Lo tengo todo! Corrimos hacia la puerta del apartamento, pero nos detuvimos en seco. Héctor estaba allí, de pie en el pasillo entre nosotros. Y la salida. Tenía sangre corriendo por su brazo donde había logrado liberarse de las cadenas, y en su mano sostenía un cuchillo que debió haber escondido en algún lugar del sótano. ¿Realmente pensaron que podrían traicionarme?, dijo con voz peligrosamente calmada. Pensaron que un viejo carpintero y mi estúpida esposa podrían vencerme. Retrocedimos hacia la oficina mientras Héctor avanzaba lentamente, saboreando nuestro miedo. No había escapatoria. Estábamos acorralados en la oficina con solo una ventana que daba a un segundo piso, demasiado alto para saltar sin lastimarnos gravemente. «Entrégame esa memoria USB, Isabela», exigió Héctor extendiendo su mano libre. «Y quizás, solo quizás, haga tu muerte rápida». «Nunca», respondió Isabela, apretando la memoria contra su pecho. «Esta información arruinará todo tu plan, enviará a prisión a todos tus amigos criminales». Héctor se rió, pero no era una risa alegre, sino el sonido de alguien que había perdido toda cordura. «¿Crees que me importa? Sin ese dinero estoy muerto de todas formas. Mis acreedores no son el tipo de personas que aceptan excusas. Al menos si los meto a todos en problemas, tendrán demasiados problemas propios para perseguirme». Se abalanzó hacia adelante con el cuchillo. Yo me interpuse, balanceando la palanca de hierro. Conecté con su brazo y el cuchillo salió volando, deslizándose por el suelo hasta detenerse bajo el escritorio. Pero Héctor era más fuerte y estaba desesperado. Me embistió como un toro, lanzándome contra la pared. Mi cabeza golpeó el yeso y vi estrellas. Caí al suelo aturdido. «¡Papá!», gritó Isabela, pero Héctor ya estaba sobre ella. Lucharon, Héctor tratando de arrebatarle la memoria USB mientras Isabela se resistía con todas sus fuerzas. La cadena que todavía llevaba en el tobillo se enredó entre las piernas de Héctor y ambos cayeron al suelo. Con mi visión todavía borrosa, me arrastré hacia el escritorio. Necesitaba encontrar ese cuchillo. Necesitaba ayudar a mi hija. Mis dedos tantearon bajo el mueble hasta que finalmente sentí el frío metal del arma. Cuando me volteé, Héctor tenía sus manos alrededor del cuello de Isabela, apretando con fuerza.
Los ojos de mi hija se estaban poniendo en blanco, su resistencia debilitándose. ¡Suéltala!, rugí, lanzándome sobre ellos con el cuchillo en alto. No sé exactamente qué pasó en los siguientes segundos. Todo fue un borrón de movimiento, gritos y sangre. Cuando finalmente me separé, jadeando y temblando, Héctor estaba en el suelo con el cuchillo clavado en su hombro, no mortal pero suficiente para neutralizarlo. Isabela tosía violentamente, llevándose las manos al cuello magullado pero respirando, viva. La ayudé a levantarse y juntos nos alejamos de Héctor, quien se retorcía de dolor en el suelo. Se acabó, dije, mi voz apenas un susurro. Se acabó, Isabela. Pero cuando alcancé mi teléfono para finalmente llamar a la policía, escuchamos sirenas a la distancia. Alguien, probablemente un vecino alarmado por el ruido, ya había llamado a las autoridades. Los vecinos escucharon la pelea, dijo Isabela, aliviada. La policía viene. En cuestión de minutos, el apartamento estaba lleno de oficiales de policía. Les mostramos el sótano, les entregamos la memoria USB con toda la evidencia contra la red criminal de Héctor y les contamos todo, cada horrible detalle de las últimas semanas. Héctor fue arrestado y llevado a un hospital bajo custodia policial. Los detectives que tomaron nuestro testimonio nos aseguraron que con la evidencia que teníamos, él y sus cómplices pasarían décadas en prisión. Isabela fue llevada al hospital para ser examinada. Tenía desnutrición, deshidratación y lesiones en el tobillo donde había estado la cadena, pero los doctores dijeron que se recuperaría completamente con tiempo y cuidados. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala de espera del hospital, todo me golpeó de repente. Las últimas horas habían sido las más aterradoras de mi vida, pero también había descubierto una fortaleza en mí mismo que pensé que había perdido con la edad. Había salvado a mi hija. Contra todo pronóstico, contra un hombre más joven y peligroso, había logrado salvarla. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con detectives y visitas al hospital. Isabela estuvo internada durante una semana mientras los doctores monitoreaban su recuperación física y mental. Yo pasaba cada momento que podía con ella, sosteniendo su mano, asegurándole que estaba a salvo, que nunca más permitiría que nada malo le sucediera. Las pesadillas venían por las noches, tanto para ella como para mí. Despertábamos sobresaltados, reviviendo esos momentos de terror en el sótano. Pero también había momentos de luz. Isabela comenzó a sonreír de nuevo, tímidamente al principio, pero cada día con más facilidad. Su sentido del humor, que temí que Héctor hubiera destruido para siempre, comenzó a regresar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo una tarde mientras comíamos juntos en su habitación del hospital. Héctor estaba tan obsesionado con el dinero de mamá que nunca se dio cuenta de que ya no estaba allí. La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Isabela sonrió, una sonrisa traviesa que me recordó a su yo de antes de conocer a Héctor. Hace 6 meses, doné la mayor parte de ese dinero a instituciones benéficas. Solo dejé lo suficiente para mantener la cuenta abierta y algunas emergencias. Mamá siempre quiso que su dinero ayudara a otros, así que cumplí su deseo. Me reí, una risa profunda que salió desde mi estómago. Entonces, todo esto, todo su elaborado plan, ¿fue por dinero que ya no existía? Exactamente, confirmó Isabela. Hay alrededor de 20,000 euros en la cuenta ahora, nada comparado con lo que él pensaba que había. Si me lo hubiera preguntado amablemente en lugar de secuestrarme, se lo habría dicho y nos habríamos ahorrado todo este horror. Era tragicómico en cierta forma. Héctor había destruido su vida, había cometido crímenes terribles, todo por una fortuna que existía solo en su imaginación. Las autoridades trabajaron rápidamente con la información de la memoria USB. En cuestión de semanas, arrestaron a 15 personas más conectadas con la red criminal de Héctor. Eran responsables de cientos de fraudes bancarios que habían arruinado las vidas de innumerables víctimas inocentes. Uno de los detectives, un hombre llamado Ramírez, que había sido
particularmente amable con nosotros. Nos visitó en el hospital con buenas noticias. Querido señor Mateo, estimada Isabela, dijo con una sonrisa, quería informarles personalmente que el caso contra Héctor Domínguez y sus cómplices es sólido. Gracias a la evidencia que recopilaron, tenemos garantías de condenas largas para todos los involucrados. ¿Cuánto tiempo pasará Héctor en prisión?, pregunté. Está enfrentando múltiples cargos: secuestro, intento de asesinato, fraude y más. Estamos hablando de al menos 30 años, posiblemente más, y sus socios no lo están pasando mejor. Han comenzado a delatarse unos a otros, tratando de negociar acuerdos con la fiscalía. Isabela suspiró aliviada. Entonces realmente terminó. Realmente está fuera de nuestras vidas. Completamente, aseguró el detective Ramírez. Y hay algo más. Las víctimas de los fraudes de esta organización están siendo compensadas con los activos confiscados. No recuperarán todo, pero es algo. Ustedes dos no solo se salvaron a sí mismos, salvaron a muchas otras personas de ser victimizadas en el futuro. Después de que el detective se fue, Isabela y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento, dejando que todo se asimilara. Habíamos pasado de las profundidades de la desesperación a la victoria en cuestión de días. Era difícil de procesar. «Papá», dijo Isabela suavemente, «hay algo más que necesito decirte. Algo que me ayudó a sobrevivir esas semanas en el sótano». La miré, animándola a continuar. Cada noche, cuando Héctor apagaba las luces y me dejaba sola en la oscuridad, pensaba en ti. Continuó Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensaba en todas las veces que me protegiste cuando era niña, en cómo siempre estuviste ahí cuando te necesitaba, y me decía a mí misma que tú vendrías, que encontrarías la manera de salvarme. Nunca perdí la fe en ti, papá. Las lágrimas también corrían por mis mejillas ahora. Casi pierdo la fe en mí mismo. Admití, cuando descubrí que tu tumba estaba vacía. Cuando Héctor apareció en mi puerta, pensé que era demasiado viejo, demasiado débil para enfrentarlo. Pero no podía dejarte allí. No podía fallar a mi única hija. Nos abrazamos, llorando juntos, liberando semanas de miedo, dolor y finalmente alivio. Eran lágrimas curativas, lágrimas que lavaban el trauma y nos dejaban listos para comenzar a reconstruir nuestras vidas. ¿Qué harás ahora?, pregunté cuando finalmente nos separamos. Después de todo esto, después de él. Isabela se secó los ojos y pensó por un momento. Primero, voy a anular ese matrimonio lo más rápido posible. Luego, creo que necesito alejarme de aquí por un tiempo. Demasiados recuerdos malos en ese apartamento, en este vecindario. ¿Pensaste a dónde irías? ¿En realidad?, dijo con una pequeña sonrisa. Estaba esperando que pudiéramos encontrar un lugar nuevo juntos. Si quieres, claro. Un lugar nuevo para ambos, lejos de todo esto, donde podamos empezar de nuevo. Mi corazón se llenó de alegría ante su propuesta. Me encantaría eso, mi niña. Me encantaría mucho. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre planes futuros, sobre ciudades donde podríamos mudarnos, sobre cómo sería nuestra nueva vida. Por primera vez en meses, había esperanza en nuestras voces, luz al final del túnel oscuro por el que habíamos pasado. Una semana después, Isabela fue dada de alta del hospital. La ayudé a empacar las pocas pertenencias que quería conservar del apartamento donde había vivido con Héctor. La mayoría de las cosas las dejamos atrás. Eran solo recordatorios de una vida que ahora veía claramente como una mentira. «Es extraño», comentó Isabela mientras miraba alrededor de la sala vacía. «Viví aquí por 2 años. Pensé que construiría mi vida aquí con el hombre que amaba. Pero ahora me doy cuenta de que nunca conocí realmente a Héctor. El hombre del que me enamoré era una máscara, una actuación». «Él te engañó», dije, poniendo mi mano en su hombro. «Era un manipulador experto. No es tu culpa no haber visto su verdadera naturaleza». «Lo sé», suspiró. «Pero todavía me pregunto cómo pude ser tan ciega. Había señales,
pequeñas cosas que ignoré porque estaba enamorada. Su obsesión con el dinero, cómo se ponía furioso cuando le decía que no al acceso a mi cuenta, la forma en que mentía tan fácilmente sobre cosas pequeñas. El amor nos hace confiar, reflexioné. Y la gente como Héctor explota esa confianza. Pero aprenderás de esto, Isabela. Serás más cuidadosa en el futuro, pero no dejes que esto te haga cerrar tu corazón completamente. Isabela asintió, tomando una última mirada alrededor antes de cerrar la puerta detrás de nosotros para siempre. Tienes razón. No voy a dejar que Héctor me robe mi capacidad de amar y confiar. Simplemente seré más sabia sobre en quién deposito esos sentimientos. Subimos a mi apartamento, que ahora sería nuestro apartamento hasta que encontráramos un lugar nuevo. Había convertido mi pequeña sala de estar en un dormitorio temporal para ella, con una cama cómoda y cortinas que había cosido yo mismo. «Es perfecto, papá», dijo Isabela cuando vio el espacio que había preparado para ella. «Gracias por todo». Los siguientes meses fueron de sanación lenta pero constante. Isabela comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma, la doctora Castillo, quien la ayudó a procesar todo lo que había vivido. Algunas sesiones eran difíciles. Isabela volvía a casa con los ojos rojos de tanto llorar, pero gradualmente comenzó a sentirse más fuerte. Yo también comencé terapia, algo que nunca pensé que haría a mi edad. El terapeuta, el doctor Moreno, me ayudó a lidiar con la culpa que sentía por no haber protegido mejor a Isabela, por no haber visto las señales de que Héctor era peligroso. «No es su culpa, Mateo», me decía el doctor Moreno sesión tras sesión. Héctor era un criminal sofisticado que engañó a muchas personas, no solo a usted y a su hija. Lo importante es que cuando importó, cuando su hija realmente lo necesitó, usted estuvo ahí. Usted la salvó. Con el tiempo, comencé a creer sus palabras. La culpa no desapareció completamente, pero se volvió manejable, algo que podía llevar sin que me consumiera. Isabela y yo desarrollamos nuevas rutinas. Por las mañanas, desayunábamos juntos mientras leíamos el periódico. Yo volvía a mi viejo pasatiempo de carpintería, creando muebles en un pequeño taller que armé en el garaje del edificio. Isabela comenzó a pintar de nuevo, algo que había dejado de hacer cuando se casó con Héctor, porque él decía que era una pérdida de tiempo. «Mira esto, papá», me llamó un día desde su habitación improvisada. Había colgado varios de sus cuadros nuevos en las paredes. Eran abstractos, llenos de colores brillantes y formas dinámicas. «Son mis emociones», explicó. «Todo lo que no puedo expresar con palabras, lo pongo en el lienzo». «Son hermosos», dije honestamente, y lo eran. Cada pintura contaba una historia de dolor, supervivencia y finalmente esperanza. El proceso legal contra Héctor y sus cómplices avanzaba. Nos llamaban frecuentemente para declarar, revisar evidencia, responder preguntas. Era agotador revivir todo una y otra vez, pero sabíamos que era necesario para asegurar que se hiciera justicia. Finalmente, llegó el día del juicio. Isabela y yo entramos a la sala del tribunal tomados de la mano, ambos nerviosos de ver a Héctor de nuevo después de meses. Cuando entró, escoltado por guardias y con cadenas en las muñecas, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su piel estaba pálida, y los ojos que alguna vez fueron tan astutos y manipuladores, ahora parecían vacíos y derrotados. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Esperaba ver rabia, desprecio, tal vez incluso arrepentimiento. Pero no había nada allí, solo vacío. Héctor Domínguez era un cascarón del hombre que había sido. El juicio duró 3 semanas. Escuchamos testimonio tras testimonio de sus víctimas, gente que había perdido sus ahorros de toda una vida debido a sus estafas. Vimos evidencia de sus crímenes desplegada en pantallas para que todo el jurado la viera. Y finalmente, llegó nuestro turno de testificar. Isabela fue primero. Con voz firme, sin llorar aunque sé que por dentro estaba luchando contra las emociones, contó su historia. Describió el día del supuesto accidente.
cómo Héctor le había dado un café que la hizo sentir mareada, cómo lo último que recordaba era el coche desviándose de la carretera por orden de él. Contó sobre despertar en el sótano, sobre las semanas de cautiverio, sobre el terror constante y la esperanza que se aferraba de que alguien la encontraría. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala del tribunal. Incluso el juez tuvo que tomarse un momento para recomponerse. Página 20. Cuando fue mi turno de testificar, hablé sobre las sospechas que tuve desde el funeral, sobre los sonidos extraños que escuchaba por la noche, sobre la horrible noche en que descubrí la tumba vacía. Describí el enfrentamiento con Héctor, la pelea en el sótano, y cómo finalmente logramos vencerlo y salvar la evidencia que llevó a desmantelar toda su organización criminal. El abogado defensor de Héctor intentó desacreditar nuestro testimonio, sugiriendo que habíamos exagerado los hechos, que tal vez Héctor tenía intenciones de liberar a Isabela eventualmente. Pero la evidencia física era innegable. El sótano donde había sido mantenida cautiva, las fotografías de sus lesiones, los archivos de la computadora que detallaban todos sus planes. Los demás miembros de la organización criminal también testificaron, muchos de ellos tratando de salvar su propia piel, echándole toda la culpa a Héctor. Describieron un hombre despiadado y calculador, alguien capaz de cualquier cosa por dinero. Finalmente, después de semanas de testimonio, llegó el momento del veredicto. El jurado se retiró para deliberar y nosotros esperamos ansiosamente en los pasillos del tribunal. Isabela apretaba mi mano con tanta fuerza que casi cortaba la circulación, pero no me quejé. Sabía que necesitaba ese ancla. 2 horas después, el jurado regresó. «Hemos llegado a un veredicto», anunció el portavoz. El juez pidió a Héctor que se pusiera de pie. Por primera vez durante el juicio, vi una emoción cruzar su rostro. Miedo. En el cargo de secuestro en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el cargo de intento de asesinato, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. La lista continuó. Cargo tras cargo. La respuesta era la misma. Culpable. Cuando el juez dictó la sentencia una semana después, Héctor fue condenado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 30 años. Para cuando eso sucediera, sería un anciano, su vida básicamente terminada. Sus cómplices recibieron sentencias que variaban de 10 a 20 años, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes. La red criminal que habían construido fue completamente desmantelada. Afuera del tribunal, Isabela y yo fuimos abordados por reporteros. La historia había capturado la imaginación del público, un padre anciano salvando a su hija del hombre que la había traicionado de la manera más horrible. Los medios lo llamaban el carpintero que desmanteló una red criminal. Rechazamos la mayoría de las entrevistas, queriendo simplemente seguir adelante con nuestras vidas. Pero Isabela aceptó hacer una, con un programa de noticias nacional, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otras víctimas de violencia doméstica y manipulación. Si hay alguien viendo esto que está en una relación donde no se siente seguro, donde su pareja controla cada aspecto de su vida, por favor busque ayuda, dijo Isabela en la entrevista, su voz fuerte y clara. Yo pensé que el amor significaba sacrificio, que significaba ceder en todo, pero el amor verdadero no te hace sentir atrapado. El amor verdadero no requiere que pierdas tu identidad o tu seguridad. Sus palabras resonaron con miles de personas. En las semanas siguientes a la entrevista, recibimos cartas de mujeres y hombres que habían encontrado el coraje de dejar relaciones tóxicas después de escuchar la historia de Isabela. Algunas de esas cartas las guardamos, leyéndolas cuando necesitábamos un recordatorio de que todo lo que habíamos pasado no fue en vano. Con el juicio finalizado y Héctor seguramente encerrado, Isabela y yo finalmente podíamos enfocarnos en encontrar ese nuevo hogar que habíamos planeado. Pasamos semanas visitando diferentes ciudades, buscando el lugar perfecto para empezar de nuevo.
Finalmente, encontramos un pequeño pueblo costero a unas 2 horas de la ciudad. Tenía playas tranquilas, gente amable, y lo más importante, no tenía ninguna asociación con nuestro pasado traumático. Era un lienzo en blanco sobre el cual podíamos pintar nuestra nueva vida. Compramos una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde Isabela podía pintar al aire libre y un garaje lo suficientemente grande para que yo estableciera un taller de carpintería apropiado. La casa necesitaba trabajo, pero eso era perfecto. Renovarla juntos sería parte de nuestra sanación. Durante los siguientes meses, nos sumergimos en hacer de la casa un hogar. Pinté las paredes mientras Isabela elegía los colores. Reparé los pisos de madera que chirriaban mientras ella plantaba flores en el jardín. Cada mejora que hacíamos, sentía como si estuviéramos reconstruyendo no solo la casa, sino a nosotros mismos. Los vecinos nos recibieron calurosamente. Eran principalmente gente mayor jubilada y algunas familias jóvenes. No preguntaban sobre nuestro pasado, contentos simplemente de tener nuevos miembros en su comunidad. Isabela comenzó a dar clases de arte a niños del pueblo los sábados por la mañana. Ver su rostro iluminarse mientras enseñaba a esos pequeños me llenaba de alegría. Ella estaba encontrando propósito nuevamente, construyendo algo positivo de las cenizas de su trauma. Yo, por mi parte, comencé a tomar encargos de carpintería de la gente del pueblo. Mesas, sillas, estantes, cualquier cosa que necesitaran. Mis manos viejas todavía tenían habilidad, y trabajar con madera me traía paz. Cada pieza que creaba era una afirmación de vida, de que todavía podía construir cosas hermosas a pesar de toda la oscuridad que habíamos enfrentado. Un año después de mudarnos al pueblo, Isabela conoció a alguien. Se llamaba Diego, era profesor de historia en la escuela local, y era todo lo que Héctor no fue: amable, honesto, paciente. La primera vez que Isabela me lo presentó, vi el nerviosismo en sus ojos, el miedo de que yo desaprobara su decisión de volver a confiar en alguien. Pero después de pasar una tarde con Diego, hablando sobre libros, historia y vida, supe que era diferente. No había falsedad en él. No había esa sensación de peligro que siempre había sentido con Héctor, pero que había ignorado por el bien de Isabela. ¿Qué piensas de él, papá?, me preguntó Isabela después de que Diego se fuera esa noche. Creo que es un buen hombre, respondí honestamente. Pero más importante, ¿qué piensas tú de él? Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. Me hace sentir segura, no me presiona, no intenta controlarme, solo me hace feliz. Entonces, eso es lo único que importa, le dije abrazándola. Su relación con Diego progresó lentamente, a un ritmo que respetaba el trauma pasado de Isabela. Él conocía su historia, lo que había sufrido, y nunca la presionaba para ir más rápido de lo que ella se sentía cómoda. Yo observaba su noviazgo con una mezcla de alegría y miedo protector. Una parte de mí quería envolverla en algodón y nunca dejar que nadie se le acercara nuevamente. Pero sabía que eso no era vida. Isabela merecía amor, merecía felicidad, y Diego parecía ser alguien que podía dárselo. 2 años después de conocerse, Diego me pidió permiso para casarse con Isabela. Fue un gesto anticuado y dulce que aprecié. Señor Mateo, dijo mientras tomábamos café en mi taller una tarde. Sé que Isabela ha sufrido mucho. Sé que usted también ha sufrido. Prometo pasar el resto de mi vida asegurándome de que ella solo conozca alegría y seguridad de ahora en adelante. Le di mi bendición con lágrimas en los ojos. Esta vez, no había dudas persistentes. No había señales de alarma que estaba ignorando. Diego era genuino. Y más importante aún, Isabela era feliz de una manera que nunca fue con Héctor. La boda fue pequeña e íntima, justo como Isabela quería. Se celebró en la playa cerca de nuestra casa, con los pies en la arena y el sonido de las olas como música de fondo. Isabela llevaba un vestido blanco simple pero hermoso, con flores silvestres en su cabello. Cuando me pidió que la acompañara por el pasillo improvisado en la arena,
Sentí una emoción abrumadora. Esta vez, estaba entregando a mi hija a alguien que realmente la merecía. Alguien que la amaría y protegería como se suponía que debía hacerlo. ¿Estás lista?, le pregunté mientras esperábamos para comenzar la ceremonia. Más que nunca, respondió Isabela, apretando mi brazo. Gracias, papá. Por todo. Por salvarme, por estar siempre allí, por darme otra oportunidad de ser feliz. Tú me salvaste a mí también, le dije. Me diste una razón para ser fuerte cuando pensé que era demasiado viejo para hacerlo. Caminamos juntos por la arena, y cuando llegó el momento de entregarla a Diego, lo hice con un corazón lleno pero confiado. La ceremonia fue hermosa y sencilla. Diego e Isabela intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, palabras llenas de amor verdadero y promesas sinceras. No pude evitar comparar esta boda con la anterior. La boda con Héctor había sido grande y ostentosa, llena de gente que apenas conocían, en un salón elegante pero frío. Esta boda era lo opuesto, pequeña, cálida, llena de las personas que realmente importaban. Cuando el oficiante declaró a Diego e Isabela como esposos, aplaudí con más fuerza que nadie. Mi hija había encontrado su camino de vuelta a la felicidad, y yo había sido parte de ese viaje. La recepción fue en nuestro jardín, que habíamos decorado con luces de hadas y flores que Isabela había plantado durante el último año. Había comida casera, risas genuinas y una sensación de alegría que llenaba el aire. Cuando llegó el momento de mi discurso como padre de la novia, me puse de pie con una copa de vino en la mano temblorosa. Cuando Isabela era pequeña, comencé. Solía prometerle que siempre la protegería de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Y durante muchos años, cumplí esa promesa con facilidad. Las rodillas raspadas, los corazones rotos de adolescente, las pequeñas decepciones de la vida, de todo eso pude protegerla. Hice una pausa, componiendo mis emociones. Pero hace unos años, fallé en protegerla de algo terrible. Y en ese fracaso, aprendí algo importante. Que proteger a alguien no siempre significa evitar que enfrenten la oscuridad. A veces significa estar allí para ayudarles a encontrar la salida de esa oscuridad. Miré a Isabela, que ya tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi hija me enseñó sobre la fortaleza verdadera, sobre la resiliencia del espíritu humano. Ella sobrevivió algo que habría roto a muchas personas. Y no solo sobrevivió, sino que encontró la manera de volver a vivir, de volver a amar, de volver a confiar. Volteé hacia Diego. Diego, te estoy confiando lo más precioso que tengo en este mundo. Pero no porque no crea que Isabela pueda cuidarse a sí misma, porque sé que puede. Te la confío porque veo en ti a alguien que será su compañero, no su carcelero. Alguien que la amará sin intentar controlarla, que la apoyará sin limitar sus alas. Levanté mi copa. Por Isabela y Diego. Que su amor sea un refugio, no una prisión. Que su matrimonio esté lleno de honestidad, respeto y alegría verdadera. Los meses después de la boda fueron los más felices que había experimentado en años. Isabela y Diego se mudaron a una casa no muy lejos de la mía, lo suficientemente cerca para visitarnos frecuentemente, pero lo suficientemente lejos para tener su propia privacidad y vida. Yo continuaba con mi carpintería, ahora también haciendo piezas para la casa de Isabela y Diego. Una mesa de comedor hermosa, estantes personalizados, una cama con cabecera tallada. Cada pieza la hacía con amor, sabiendo que formaría parte del hogar feliz de mi hija. Un día, casi 3 años después de su rescate del sótano, Isabela vino a visitarme con noticias emocionantes. «Papá», dijo con una sonrisa radiante, «vas a ser abuelo». El anuncio me dejó sin palabras por un momento. Luego la levanté en un abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Estás segura? ¿Estás feliz?», pregunté cuando finalmente la solté. «Estoy segura y estoy extasiada», confirmó Isabela, con las manos sobre su vientre todavía plano. Al principio tenía miedo, ¿sabes?
Después de todo lo que pasé, me preguntaba si podría ser buena madre, si el trauma no me había roto de alguna manera. Pero Diego me ha ayudado a ver que esas experiencias, aunque terribles, me han hecho más fuerte, más consciente de qué tipo de vida quiero crear para mi familia. Durante los meses siguientes, vi a Isabela florecer con el embarazo. Pintó murales en el cuarto del bebé, llenos de colores brillantes y escenas alegres. Diego se convirtió en el esposo más atento, anticipando cada necesidad de Isabela sin ser asfixiante. Yo, por mi parte, comencé a construir muebles para mi futuro nieto. Una cuna hermosa de madera de cerezo, un cambiador con cajones suaves, un caballito mecedor tallado a mano. Cada golpe de martillo, cada pasada del cepillo, estaba lleno de amor por este pequeño ser que aún no había llegado, pero que ya amaba profundamente. El día que nació mi nieta fue uno de los más felices de mi vida. La llamaron Sofía, como la madre de Isabela, mi difunta esposa. Cuando sostuve por primera vez a esa pequeña criatura envuelta en mantas rosadas, sentí como si hubiera completado un círculo. De la muerte y el trauma había surgido nueva vida y nueva esperanza. Sofía tenía los ojos de Isabela y, me gustaba pensar, mi nariz. Era perfecta en todos los sentidos. Y cuando me agarró el dedo con su manita diminuta, supe que haría cualquier cosa para protegerla, para asegurarme de que nunca conociera el tipo de dolor que su madre había experimentado. Visitaba a Isabela, Diego y pequeña Sofía casi todos los días. Ver a mi hija como madre era extraordinario. Era paciente, amorosa y completamente dedicada. Pero también se cuidaba a sí misma. Algo que había aprendido era esencial. Diego era un padre maravilloso, despertándose para los llantos nocturnos, cambiando pañales sin quejarse, simplemente adorando a su pequeña hija. Una tarde, mientras mecía a Sofía para dormirla, Isabela se sentó a mi lado. A veces pienso en cómo habría sido diferente mi vida si Héctor hubiera ganado, dijo en voz baja. Si no hubieras ido al cementerio esa noche, si no hubieras sido lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Pero lo hice, le recordé, mirando el rostro angelical de Sofía dormida. Y tú fuiste valiente también. Sobreviviste, luchaste, y mira dónde estamos ahora. Lo sé, suspiró Isabela. Y estoy agradecida, pero el trauma todavía está ahí, papá. Hay noches en que despierto con pesadillas, momentos en que el miedo me paraliza sin razón aparente. La terapia ha ayudado mucho, pero sé que las cicatrices nunca desaparecerán completamente. Las cicatrices no tienen que definirte, le dije. Son parte de tu historia, pero no son toda tu historia. Mira todo lo que has construido a pesar de ellas. Mira a esta hermosa niña en mis brazos, tu hija, tu legado de amor y no de dolor. Los años pasaron tranquilamente en nuestro pequeño pueblo costero. Vi a Sofía crecer de bebé a niña pequeña, llena de energía y curiosidad. Tenía el espíritu artístico de su madre, y me gustaba pensar la determinación de su abuelo. En su tercer cumpleaños, hice para ella una casa de muñecas elaborada, completa con muebles en miniatura que había tallado a mano. Sus ojos se iluminaron cuando la vio, y pasó horas arreglando y rearreglando los pequeños muebles, creando historias sobre las familias imaginarias que vivían allí. Gracias, abuelito, dijo, abrazando mis piernas con sus bracitos pequeños. En momentos como ese, sentía que todo el dolor, todo el miedo, todo lo que Isabela y yo habíamos pasado, había valido la pena para llegar a este lugar de paz. Isabela había expandido sus clases de arte y ahora tenía su propio pequeño estudio en el pueblo donde enseñaba a adultos y niños por igual. Sus pinturas comenzaron a ganar reconocimiento, exhibiéndose en galerías locales, y luego en algunas más grandes en la ciudad. La crítica elogiaba la emoción cruda y honesta en su trabajo, sin saber completamente el origen de esa intensidad. Diego había sido promovido a director de su escuela, un puesto que desempeñaba con la misma dedicación y compasión que aplicaba a su familia. Era un pilar en la comunidad, respetado y admirado por todos.
En cuanto a mí, mis días se llenaban con carpintería, tiempo con mi familia y las simples alegrías de la vida en un pueblo tranquilo. Mis manos se hacían más rígidas con la edad, mis pasos más lentos, pero mi corazón estaba lleno de una manera que nunca pensé posible, después de perder a mi esposa y casi perder a mi hija. Un día, 5 años después del rescate de Isabela, recibimos una carta inesperada. Era de la prisión donde Héctor cumplía su sentencia. Isabela sostenía la carta con manos temblorosas. El sobre estaba dirigido a ella, con la letra de Héctor que aún reconocía después de todos estos años. «No tienes que abrirla», le dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Puedes tirarla ahora mismo y olvidar que alguna vez llegó». Pero Isabela negó con la cabeza. «No, necesito saber qué dice. Ya no le tengo miedo, papá. Ha perdido todo poder sobre mí». Abrió la carta lentamente y comenzó a leer. Vi cómo sus expresiones cambiaban, de tensión a sorpresa y finalmente a algo que parecía paz. Cuando terminó, me la pasó. La carta de Héctor era breve. En ella, no pedía perdón ni trataba de justificar sus acciones. Simplemente reconocía lo que había hecho, admitía que había destruido cualquier posibilidad de redención y expresaba que esperaba que Isabela hubiera encontrado la felicidad que él nunca pudo darle. Terminaba diciendo que no esperaba respuesta, que solo quería que ella supiera que finalmente entendía la magnitud de sus crímenes. «¿Qué piensas?», pregunté después de leer. Isabela miró por la ventana hacia donde Sofía jugaba en el jardín con Diego. «Creo que finalmente puedo cerrar ese capítulo completamente. Durante años, una parte de mí se aferraba a la rabia, al odio, al ¿por qué yo?». Pero leyendo esto, me doy cuenta de que Héctor era un hombre roto que rompió a otros en el proceso de autodestruirse. No lo perdono, nunca lo haré, pero puedo dejarlo ir. Esa tarde, Isabela escribió una sola respuesta y la envió a la prisión. La carta decía simplemente: «He construido una vida hermosa de las cenizas de tu traición. Esa es toda la respuesta que necesitas y toda la respuesta que recibirás. Adiós, Héctor». Después de enviar la carta, Isabela parecía más ligera, como si finalmente se hubiera quitado un peso que había estado cargando sin darse cuenta. Ahora, sentado en mi porche mientras el sol se pone sobre el océano, reflexiono sobre todo lo que hemos pasado y superado. Tengo 75 años, mi cabello completamente blanco, mis manos marcadas por décadas de trabajo duro. Pero estoy en paz. Isabela está en su estudio preparándose para su próxima exposición, una colección de pinturas titulada Renacer, que cuenta su historia de supervivencia y transformación sin palabras, solo con colores y formas. Diego está preparando la cena, riendo mientras Sofía intenta ayudar, pero principalmente hace más desorden. Es una escena de normalidad doméstica hermosa y preciosa. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche no hubiera ido al cementerio, si mi curiosidad no hubiera superado mi miedo. Pero esos pensamientos ya no me atormentan. Hice lo que tenía que hacer, y el resultado es esta vida que tenemos ahora. La tumba vacía que encontré esa noche terrible ya no existe, reemplazada por un espacio en mi corazón lleno de gratitud por cada día adicional que tengo con mi hija. Isabela no murió en ese accidente falso, y aunque pasó por un infierno que ningún padre querría que su hijo experimentara, salió del otro lado más fuerte, más sabia, más viva que nunca. Sofía corre hacia mí desde la casa de al lado, sus rizos rebotando, gritando: «¡Abuelito, abuelito! ¡Ven a ver el dibujo que hice!». La tomo de la mano y dejo que me guíe hacia adentro, hacia la luz y el calor y el amor de mi familia. Esta es nuestra victoria. No solo sobrevivimos la oscuridad, sino que construimos algo hermoso a pesar de ella. Y mientras tenga aliento en mi cuerpo, protegeré esta felicidad que tanto nos costó ganar. La pesadilla terminó hace mucho tiempo. Ahora vivimos nuestros sueños.